Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Mónica Zavala Solares, secretaria de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología 2023. Es un gusto para mí tenerlos presentes en nuestra primera sesión mensual de este año de enfermedad inflamatoria intestinal. Para ello, voy a presentar a las coordinadoras quienes nos acompañan en esta sesión. En primer lugar, tenemos a la doctora Araceli Cruz Palacios. Es médico gastroenterólogo con alta especialidad en endoscopía gastrointestinal, egresada del Hospital General de México, profesora de la asignatura de gastroenterología en la Facultad de Medicina Campus Veracruz de la Universidad Veracruzana e investigadora de estudios clínicos en la Sociedad de Metabolismo y Corazón. Además, es presidenta de la Sociedad Filial de Gastroenterología del Estado de Veracruz. También contamos con la presencia de la doctora Azucena Casanova Lara. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gastroenterología, egresada del Hospital General de México, con alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene también una alta especialidad en endoscopía gastrointestinal del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Oncología y es miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología y Endoscopía, además miembro de ASGE, PANCO y GAICOM. Actualmente se encuentra en el Hospital General Regional número 17 del Seguro Social en Cancún, Quintana Roo. Adelante, doctoras, y gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Mónica Zavala, por la presentación. Para dar inicio a esta sesión, tenemos el tema de terapia convencional de primera línea con la doctora Laura Ofelia Olivares Guzmán. Ella es egresada de médico internista en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan Menchaca, gastroenterología, hizo la especialidad en gastroenterología en el Hospital Fray Antonio Alcalde de Guadalajara y el posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es adscrita al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud en el Departamento de Gastroenterología y Endoscopía y actualmente la jefa de la Clínica de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en dicho instituto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Adelante, doctora, con su presentación. Gracias.
Buenas noches y agradezco la invitación a esta primera sesión. Bueno, y hablando de terapia convencional, es importante hacer énfasis en los 5-aminosalicilatos y hablar un poquito acerca de sus propiedades, ¿no? Pues son antiinflamatorios que actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos quimiotácticos. Hacen quimiotaxis de macrófagos y neutrófilos y tienen una función antioxidante. La mayoría de los pacientes que tienen, principalmente vamos a hablar de colitis ulcerosa, porque son los pacientes que en mayor porcentaje reciben terapia de primera línea o convencional, van a responder a la terapia con mesalazina o lo hacen alrededor de la 8ª semana en promedio. Y de ese grupo de pacientes que no documentan remisión después de 8 semanas de tratamiento, van a requerir cambio o agregar otras terapias, ya sea con esteroides o con inmunomoduladores. Bueno, y actualmente siguen siendo la terapia estándar para tratar la colitis ulcerosa, ya sea con actividad leve a moderada y una adecuada terapia de mantenimiento a la remisión. Los estudios clásicos y la evidencia relativamente nueva siguen reforzando el uso de este grupo de terapias en estos pacientes, ya sea que lo decidamos utilizar como una sola dosis al día o una dosis dividida. Realmente funciona igual de bien, ya ahí hay una cuestión de preferencias. La selección de la vía de administración o modelo de liberación de la mesalazina que vamos a escoger va a depender no solo de la extensión de la enfermedad, sino también de las preferencias del paciente. La evidencia soporta el manejo dinámico y proactivo de la dosis de mesalazina de acuerdo a la severidad de la actividad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que tienen actividad moderada van a responder a una dosis de 2 a 3 gramos en promedio de mesalazina. También depende el tipo de formulación que utilicemos. En el estudio ASEN fue donde se investigó la dosis respuesta necesaria de 5-ASA de liberación retardada para lograr la remisión de la colitis ulcerosa. Ellos inicialmente evaluaron más de 300 pacientes que tenían actividad leve a moderada y utilizaron una dosis de 2.4 gramos y 4.8 gramos al día. Este estudio arrojó que los pacientes que tienen actividad moderada tuvieron mejor respuesta a dosis de 4.8 gramos al día, pero no se pudo concluir si en los pacientes que tienen una actividad leve, la dosis inicial de 4.8 gramos es superior o es más efectiva a la dosis de 2.4 gramos al día, por lo que ahí realmente cuando hay actividad leve, pues podemos iniciar con una dosis más baja. Y otro punto relevante que arroja este estudio es que ellos evaluaron los resultados mediante únicamente la mejoría clínica del paciente. El estudio ASCEN-2 confirma que los pacientes que tienen actividad moderada tienen mejor respuesta a dosis más alta de mesalazina, es decir, 4.8 gramos al día, que en los pacientes en los que se utilizó 2.4 gramos al día. Y el estudio ASCEN-3, que incluye a más de 700 pacientes que tienen CUSI con actividad moderada, fueron asignados a recibir 2.4 gramos al día y 4.8 gramos al día de mesalazina. Ellos arrojan datos como que, sí hubo diferencias en la tasa de remisión, con 43% en los pacientes que se utilizó 4.8 gramos al día, en comparación con 35% de los que recibieron 2.4 gramos al día a la semana 6. Se evaluaron los síntomas de remisión a la semana 6. Y se evidencia que no hubo diferencia significativa en el objetivo primario, que era evaluar el porcentaje de remisión completa o respuesta parcial de acuerdo a las dosis de mesalazina, a pesar de que se usó un buen número de pacientes. Pero cuando se realizan análisis por subgrupos, se muestra que los pacientes que reciben terapia convencional con esteroides, mesalazina oral y tópica fueron los que más respondieron a dosis más altas de mesalazina vía oral. Tal vez este dato correspondía a que se estaba utilizando no una monoterapia, sino una terapia ya combinada. Y ellos midieron la resolución de los síntomas y las tasas de curación mucosa, por lo que fue una forma más objetiva de evaluar los resultados. Y bueno, además de reforzar la dosis ideal para lograr remisión en actividad moderada, se aporta también el dato de que aquellos pacientes tratados previamente con mesalazina a dosis con respuesta incompleta a la semana 8 de tratamiento, con una dosis de 2 gramos al día, pues en el estudio de extensión podemos ver cómo se pueden recuperar respuesta cambiando
no únicamente la dosis, sino el modelo de liberación a un modelo de liberación multimatrix, y aquí ya estamos hablando de utilizar otro tipo de mesalazina, y esto fue únicamente tomando en cuenta la mejoría sintomática. Y ya en el estudio ASCEN 1 y 2, pues se evidencia que hay una mayor tasa de curación mucosa en el grupo de 4.8 gramos al día que en el de 2.4 gramos al día. Entonces, reforzamos el efecto positivo de escalar la dosis de 5-ASA, que previamente se había demostrado en el estudio DEAR o DIR. Y bueno, en ese estudio, en el estudio DIR, se incluyeron pacientes con CUS inactivo, pero con calprotectina fecal mayor a 50 microgramos. A ellos los llevaron a un incremento de dosis de 1.2 gramos a 2.4 gramos, y los que estaban en 2.4 gramos a 4.8 gramos al día. Comparados con el grupo control, pues presentaron mejoría clínica, y la calprotectina fecal también se normalizó, y bueno, llegando a 30 microgramos o menos. Entonces, la mesalazina no solamente fue más efectiva que la sulfasalazina en este estudio, sino que también fue mejor tolerada, y se pudo demostrar que la escalación de la mesalazina con vigilancia no solamente de los síntomas, sino de calprotectina como un marcador no invasivo, pues tiene efectividad. Entonces, estamos hablando de la combinación de diferentes métodos para optimizar el uso de la terapia convencional. Y hablando de la combinación de diferentes métodos, pues tenemos la combinación de diferentes vías de administración. Lo ideal sería ofrecer una terapia combinada a los pacientes que tienen CUSI, sobre todo a los que tienen respuesta incompleta. Esta es otra estrategia que podemos utilizar para recuperar pacientes que tienen pérdida de la respuesta con la terapia convencional, antes de decidir escalar el tratamiento a otro tipo de terapia. La terapia combinada ha demostrado ser superior que la mesalazina oral, vía oral sola, incluso en los pacientes que tienen extensión pancolitis. Este estudio que se está mostrando en pantalla, lo que se dieron a la tarea fue medir el tiempo de cese de la rectorragia, y notaron cómo se acorta al utilizar una terapia tópica más una terapia oral. Y bueno, en este otro metaanálisis se incluyen 4 estudios de pacientes con colitis ulcerosa activo, confirmando el riesgo de que no entren en remisión para los pacientes que tienen una terapia monoterapia versus una terapia combinada con mesalazina. Y se favorece el uso de la terapia tópica sobre la vía oral. Y en este segundo forest plot que se muestra ahí en la pantalla, en el segundo podemos ver cómo se favorece el uso de la terapia combinada de mesalazina versus solo oral para la inducción a la remisión de la colitis ulcerosa. Y aunque ya va implícito en los estudios anteriores las ventajas de subir las dosis de la mesalazina, el ejercicio de optimización de la terapia convencional sí se ve reforzado en muchos estudios más. Por ejemplo, en este pequeño estudio se incluyen a 18 pacientes que tienen colitis ulcerosa, pero con recaídas frecuentes, bajo terapia estándar con mesalazina, y pues se demostró los beneficios de usar dosis altas de mesalazina en combinación con enemas de mesalazina antes de cambiar a otra terapia. Y esto pues porque se aumenta la concentración de mesalazina en la mucosa y por ende su biodisponibilidad. Los tiempos promedio de respuesta al uso de la mesalazina en los pacientes que tienen colitis ulcerosa son que después de que se inicia la terapia con 5-ASA, al menos 10 al 30% de los pacientes mostrarán una remisión sintomática a esta semana de utilización. Y bueno, del 30 al 45% a la semana 4 y del 35 al 50% a la semana 8 mejoraron, ¿no? Entonces, también es importante evaluar, recalcar el número de semanas al que podemos esperar remisión o sintomática o mejoría sintomática, que es de lo que podemos hablar evaluando únicamente los síntomas. La dosis de mantenimiento o a la vía oral o la dosis de mantenimiento a la remisión con tratamiento vía oral no debe ser menor a 2 gramos al día, ya en cualquier presentación. Entonces, la mesalazina rectal no cuenta, ¿no? Entonces, estamos hablando de vía oral, y ya si combinamos con rectal, pues mejor, pero no la vamos a contar. Y la mesalazina rectal es efectiva para la terapia de mantenimiento, sobre todo en pacientes con colitis ulcerosa que tienen una presentación distal. Y pues podemos utilizar la dosis única
o dividida, ¿no? Ya eso depende de la adherencia a los pacientes, serían los puntos hasta el momento más relevantes. Ahora, los límites de la terapia con 5-ASA más importantes que tenemos con los pacientes es que requieren dosis altas de mesalazina, ese sería un límite, o que requieran 2 o más cursos de corticoides en un año, ese sería una alerta también para poner en estos pacientes en los que a lo mejor ya la terapia convencional no es la mejor opción, o ya hablando de falla, que estos pacientes que están con terapia convencional y que además de tener requerir dosis altas de mesalazina durante mucho tiempo, que tengan cursos de corticoides, caigan en otro concepto como corticodependencia o refractariedad. Ya ahí estamos hablando de fracaso y la recomendación absoluta pues es escalar terapia con tiopurinas o terapia biológica. Ya la introducción de las tiopurinas idealmente debe de hacerse para ahorrar el uso de corticoides en los pacientes en los que no existe contraindicación y pues también debe de escogerse adecuadamente al paciente al que vamos a llevar a una terapia con tiopurinas. Y bueno, aunque es poco común y aquí demuestro los límites de la terapia convencional, me la salté, perdón. Y bueno, aunque es poco común y no hay guías que soporten una práctica de vigilancia por intervalos, es importante recalcar, no existen guías. Sí se recomienda tener una función renal inicial de todos nuestros pacientes que vayan a utilizar mesalazina de cualquier presentación, ¿sí? Aunque no existen las guías, es adecuado hacer de forma periódica unos exámenes generales, como se mostraba en la diapositiva anterior, con una química sanguínea completa. De forma rutinaria, los pacientes que no resuelven sus síntomas debemos aumentar la dosis de mesalazina o agregar una terapia combinada. No debemos de esperar años, debemos de hacer una vigilancia proactiva. Es importante cambiar de formulación de mesalazina, porque podemos recuperar pacientes que perdieron eficacia, en los cuales se perdió eficacia o que están teniendo recaídas. Ya está demostrado que cambiar de formulación o incluso utilizar de forma vía oral más tópico puede hacer que recuperemos pacientes con mesalazina que inicialmente no tuvieron respuesta o que tienen una respuesta parcial. Y no debemos utilizar más dosis de la recomendada o de la estándar. Ya está demostrado las dosis para inducir una remisión. Entonces, por más dosis que subamos, no vamos a lograr un efecto en ese pequeño porcentaje, pero nada despreciable de pacientes que tienen falla a la terapia convencional de forma primaria. Y por último, pues la vigilancia proactiva con métodos no invasivos, como ayudarnos con la calprotectina fecal, aumentar las dosis sin síntomas, basados en los resultados de calprotectina, pues va a evitar recaídas en los pacientes de forma primaria. Gracias. Muchas gracias por su excelente plática, doctora Laura Olivares. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Beitia Velázquez con su plática Terapia Biológica de Primera Línea en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El doctor es jefe de servicios de gastroenterología y director del posgrado de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas. Es jefe de la Cátedra de Gastroenterología en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador nacional del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Secretario y presidente electo de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis PANCO. Él está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Hola, una disculpa por problemas técnicos, ahorita se están solucionando.
aprovechando el tiempo que tenemos a la doctora Laura y ya hay preguntas en nuestro chat, vamos a empezar con la sesión de preguntas por si gustan enviarnos con respecto a la terapia convencional. Por ejemplo, la primera pregunta, doctora Laura, ¿hay algún lugar donde se pueda conseguir enemas de mesalazina porque ya tiene mucho tiempo en desabasto? ¿Has escuchado eso? Sí, en toda la República. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta para distribuidores. Sí hay, escasean. Tengo entendido que es una cuestión de políticas de farmacia, tienen disponibilidad de poco número de enemas, pero sí, mis pacientes sí los consiguen, pero es difícil con la cantidad de pacientes que hay y la cantidad de enemas que cuentan en cada farmacia, pero sí hay. O sea, sí existen todavía, ¿no? No sé su experiencia, si sea lo contrario a la mía, pero sí se encuentran los enemas de mesalazina. Muy bien. Doctora, una pregunta también de la audiencia. La dosis mínima de mesalazina, 2 gramos al día, aunque esté en remisión, es una pregunta del público. Sí, es una pregunta muy interesante. Gracias por hacerla. La dosis mínima necesaria para mantenimiento a la remisión está demostrado que es de 2 gramos. Entonces, dosis por debajo de esa pueden hacer que el paciente tenga síntomas de recaída. Es muy importante mantener esa dosis, aunque el paciente esté con curación mucosa, que bueno, actualmente es una de las metas más importantes, que el paciente esté asintomático por completo, con calprotectinas normales, es importante no disminuir de esa dosis, ya que aparte de que está demostrado que es la que logra el mantenimiento de la remisión, protege de cáncer de colon, ¿no? Entonces sí, 2 gramos. Aunque el paciente quisiera menos, ¿no? Pero sí 2 gramos. Muy bien, sí, claro, o sea, el mínimo los 2 gramos y eso es lo que a esos de los pacientes la adherencia les cuesta trabajo mantener años, ¿no? Sí, explicarles que de por vida 2 gramos, tiempo. pero sí es muy importante. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo sugiere se debe preparar el enema con mesalazina? No sé si se refieren a que tal vez lo muela alguien con las pastillas o a preparar la solución según la presentación ya viene. Pero así dice la pregunta, ¿tienes alguna experiencia con que preparen su enema? No, definitivamente no, nunca me tocó preparar enemas, así que mentiría si sugiriera moler pastillas y diluirlas en algún tipo de solución. De hecho, hay muchos ensayos clínicos de enemas con hierbas y que han funcionado, pero son experiencias y ensayos pequeños, entonces y ellos sugieren hervir el agua, preparar una solución fisiológica de 100 mililitros, moler la sustancia activa como sábila, enemas de sábila. Entonces, pues me imagino que es el modelo que tomaron de usar lo mismo, hervir el agua, dejarla enfriar y moler 100 y diluirlo en 100 mililitros, pero realmente yo no recomendaría prepararlos debido a que sí los tenemos disponibles. Pues. Sí. Claro. Otra pregunta, doctora, de que si este tratamiento puede causar infertilidad. No, la terapia convencional no está asociada con infertilidad. Y la terapia con tiopurinas, sí es importante mencionar que debe de preferencia, no se debe de embarazar una paciente que esté con actividad de la enfermedad, debe de llevarse a remisión o que pues sí tener cuidado con el uso de las tiopurinas. Es de preferencia que esté con terapia biológica. Pero no hay disminución de la fertilidad. Aquí hay otra pregunta. La vigilancia del uso de tiopurina, ya sea cetoprina o 6-mercaptopurina, con respecto a la hematología, a los hallazgos hematológicos. Sí, es muy importante mencionar que los cambios en la citometría hemática suceden sobre todo en las primeras semanas al inicio del uso. Entonces sí, es recomendable tomar una biometría hemática, sobre todo porque si hay una pequeña disminución en la cifra hemoglobina, podríamos suponer que está siendo efectiva la dosis del medicamento, pero no se recomienda una vigilancia periódica. Si hubiera algún efecto adverso sería las primeras semanas de uso, durante las primeras 4 a 6 semanas, así que puedes iniciarla y que te envíen una biometría.
para no hacer una cita en 2 a 4 semanas de iniciarlo y ya, no hay una recomendación o una alerta de vigilancia. Doctora, ¿la seguridad de 5 aminosalicilatos a dosis altas por mucho tiempo aumenta la toxicidad? Es importante mencionar que la toxicidad por mesalazina es impredecible. Aunque sí hay estudios que asocian que la toxicidad podría resultar sobre todo hepática o nefrotoxicidad al inicio del tratamiento, también hay estudios que mencionan que no podemos predecir qué pacientes puedan desarrollarla, por la cual sí se menciona en la plática que aunque no hay una guía de vigilancia, sí es recomendable cada 6 meses pedir junto con los exámenes de vigilancia de actividad, exámenes de función hepática y función renal. ¿No? Pero pues es impredecible. Muy bien, muchas gracias, doctora. Creo que ya está resuelto el problema con el doctor Guillermo. Buenas noches, doctor. Ya está aquí con nosotros. Después continuamos con la sesión de preguntas y respuestas para que nos sigan enviando las preguntas. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Aracelis, por su presentación. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarme en esta primera sesión mensual de la asociación a compartir con ustedes estos minutos hablando de un tema como la terapia biológica de primera línea en enfermedad inflamatoria intestinal. Y daré inicio a esta conversación con las siguientes premisas. La terapia biológica definitivamente ha cambiado la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunque el arsenal terapéutico está creciendo, un porcentaje importante de pacientes no responde a los tratamientos. El diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento en su momento exacto son piedras angulares para maximizar los resultados y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Después de iniciar la terapia adecuada, es importante confirmar la remisión mediante objetivos preestablecidos como el Treat to Target que todos conocemos. La agenda está constituida por los siguientes puntos, definiendo términos, qué es terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal, cómo definimos terapia de primera y segunda línea, qué terapias biológicas tenemos en la actualidad, cuándo están indicadas en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, cómo escoger un biológico, la seguridad de esos fármacos y algunos algoritmos prácticos que es importante recordar. Definiendo términos, recordamos conceptos que todos conocemos. La terapia biológica se origina de un organismo vivo y es capaz de reconocer la célula dañada, eliminarla sin lesionar, sin afectar las células que están entre ellas. Es un medicamento sistémico creado por técnicas de biología molecular parecidas a proteínas humanas, concretamente a inmunoglobulinas o anticuerpos. Una terapia de primera línea es aquella que seleccionamos en primera instancia para tratar a nuestro paciente con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Es ese medicamento eficaz y seguro que hemos seleccionado para iniciar el tratamiento de tan complicada y heterogénea enfermedad. Cuando este fármaco de primera línea no es eficaz o deja de serlo, vamos a utilizar las terapias de segunda línea. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la meta? El objetivo es conseguir el mejor efecto antiinflamatorio. Y esa remisión profunda, que como ustedes también conocen, está integrada por la mejoría clínica, la mejoría de laboratorio, la mejoría imagenológica endoscópica, y ahora se agrega un concepto bastante optimista, como es la mejoría histológica.
como gran meta cambiar el curso de la enfermedad para evitar así la progresión de la misma. ¿Qué terapias biológicas tenemos en la actualidad? Tal vez no tengamos la mejor terapia biológica, pero las que tenemos nos ayudan a mejorar la situación de nuestros pacientes y alcanzar esa remisión profunda que todos queremos. En el grupo de los anti-TNF, como ustedes ven, infliximab, adalimumab, los biosimilares que ya después de tanta controversia podemos decir que se ha demostrado que tienen igual seguridad, igual eficacia y que podemos usarlos con toda confianza. Certolizumab, el punto terapia combinada que es bastante controversial y que simplemente cuando tocamos el tema lo que tenemos es que decidir por cuánto tiempo vamos a usar esa terapia combinada, sobre todo en jóvenes y en personas mayores de 60 años. Dentro de las antiintegrinas, vedolizumab, dentro de las antiinterleuquinas 12 y 23, el ustekinumab, recientemente surgiendo con bastante buenos resultados, aparentemente el risankizumab, y una gran línea de fármacos en investigación. Y acá vemos a los biológicos en la punta de la pirámide formando parte de esa estrategia top-down que debemos indicar en nuestros pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn moderada a severa. ¿Cuántas familias de biológicos tenemos? 3 familias, 3 buenas familias. Familia 1, anti-TNF. Familia 2, anti-integrinas. Familia 3, anti-interleuquinas 12 y 23. Hablemos un poco de cada una de ellas. La familia anti-TNF, muy buena familia, mucho que nos ha ayudado, cambiaron definitivamente la historia natural de la enfermedad. Lo repetimos. Son eficaces y seguros, pero hay que seguirlos muy de cerca. Deben ser usados como terapia combinada y sabemos que esta tiene sus efectos adversos, por lo que tenemos que estar muy pendientes de lo que pudiera ocurrir. Pueden crear anticuerpos antidroga por inmunogenicidad. Tienen biosimilares con igual eficacia y seguridad. Se ve pérdida de respuesta primaria en un 30-40% de los pacientes y un porcentaje parecido, 30-40% de pacientes tienen pérdida de respuesta secundaria. En relación a las antiintegrinas, son una muy buena opción como primera línea para la inducción y el mantenimiento en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn. El inicio de acción puede tomar varias semanas y esto debemos saberlo. Se puede necesitar en la inducción de pacientes más enfermos, iniciar con agentes de acción corta como esteroides o ciclosporina durante las primeras semanas o meses. Particularmente creo que en Latinoamérica estamos usando poca ciclosporina, pudiera ser por sus efectos adversos. Pueden ser usados conjuntamente con esteroides y en caso de pérdida o respuesta subóptima se deben indicar infusiones mensuales. Son una buena alternativa definitivamente en pacientes con comorbilidades. Y en relación a la familia de las antiinterleuquinas, también, como dijimos anteriormente, son buena opción como primera línea para inducción y mantenimiento en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Buena opción para pacientes que han fallado a terapia inmunomoduladora o anti-TNF, ya esto como segunda línea. En caso de pérdida o respuesta subóptima se debe indicar de manera parecida a los fármacos anteriores una infusión mensual. Son eficaces y seguros, tienen menor riesgo de infecciones, un buen perfil de seguridad y son una buena alternativa en pacientes con comorbilidades y con enfermedad de Crohn perianal. Una gran pregunta. ¿Cuándo vamos a usar terapia biológica? ¿En qué pacientes nosotros vamos a indicar la terapia biológica? La respuesta, para seleccionar el tratamiento adecuado, debemos estratificar el riesgo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si nuestro paciente con colitis ulcerosa tiene una colitis extensa, E3, úlceras profundas, M3, edad menor de 40 años al diagnóstico, marcadores de inflamación alterados como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, requerimientos con frecuencia de esteroides, historias de varias hospitalizaciones,
Y algo que, como ustedes saben, entorpece el curso clínico de nuestros pacientes, como son esas infecciones, citomegalovirus o Clostridium difficile. Si estamos en esta situación de refractariedad a tratamiento, nosotros tenemos que indicar en este grupo de pacientes de alto riesgo de colectomía esos biológicos que van a ayudarnos considerablemente a mejorar la situación de ellos. Y en enfermedad de Crohn, si nuestro paciente tiene menos de 30 años al momento del diagnóstico, un extenso compromiso anatómico, hay enfermedad perianal y o rectal severa, úlceras profundas, cirugías previas, enfermedad penetrante y o estenosante, nuestro paciente con enfermedad de Crohn tiene un alto riesgo de rápida progresión y debemos ser, entre comillas, agresivos e indicar esta terapia biológica bajo la estrategia top-down que todos conocemos. Buena pregunta. ¿Cómo escoger un biológico en enfermedad inflamatoria intestinal? Necesitamos un biológico eficaz y seguro. Veamos algunos trabajos, revisiones sistémicas, metaanálisis publicados. Publicado en el 2018 por el Dr. Sain y Sambor, nos responden la pregunta de cuál sería esa terapia más eficaz a utilizar en nuestros pacientes con colitis ulcerosa, en este caso moderada severa, que no han recibido terapia biológica previa, es decir, esa terapia primaria, esa terapia de primera línea que queremos para ellos. Y ellos, luego de analizar varios trabajos donde compararon la terapia biológica con el placebo, nos dicen: infliximab fue superior que adalimumab. También en este estudio, vedolizumab mostró superioridad, por lo que el tamaño del efecto fue más fuerte para infliximab y para vedolizumab. Importante en este momento mencionar el Varsity, el estudio Varsity, que viene en mucho a cambiar lo que se venía haciendo de esos estudios de comparación de biológicos con placebo. Esto creo que es algo que debe seguir siendo como que rutina en nuestro mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y es las comparaciones biológico a biológico. Ellos compararon vedolizumab con adalimumab y la respuesta fue que hubo superioridad. Hubo una mejor respuesta tanto en mejoría clínica como en mejoría endoscópica con vedolizumab al compararlo con adalimumab como terapia de primera línea. En enfermedad de Crohn, este metaanálisis también nos da la respuesta y nos dice que luego del análisis en grupo de todos estos estudios realizados, donde se comparó infliximab con placebo, adalimumab con placebo, certolizumab con placebo, vedolizumab con placebo y ustekinumab, aquí la cosa cambia y vemos que tanto infliximab como adalimumab resultaron superiores como terapia de primera línea. Vedolizumab y ustekinumab también mostraron su cierta superioridad. Además de esa información que nos proporcionan estos metaanálisis, estas revisiones sistemáticas, debemos revisar, debemos analizar estas tres dimensiones de calidad, de eficacia, de seguridad y algunas situaciones especiales. ¿Cuán rápido puede trabajar el medicamento? ¿Cómo está el paciente si la enfermedad es severa? Estamos frente a una enfermedad grave. Es momento de seleccionar ese medicamento de acción rápida, como por ejemplo el infliximab. Sabemos que en este grupo de pacientes vedolizumab no es una indicación porque conocemos el inicio lento de acción que muchas veces este buen medicamento tiene. En relación a seguridad, y nos basamos para afirmar esto en la pirámide de seguridad que recientemente publicó el doctor Miguel Regueiro, donde nos dice vedolizumab tiene el mejor perfil de seguridad, seguido por ustekinumab.
Anti-TNF y tofacitinib en colitis ulcerosa tienen similar perfil de seguridad. Las situaciones especiales, necesitamos saber si nuestro paciente tiene más de 60 años. En ellos, vedolizumab, ustekinumab pudieran ser buenas alternativas. La paciente está considerando embarazarse. Bueno, aquí sabemos que Mahadevan, que es una colega, mujer que ha trabajado en pacientes con embarazo, yo creo que es la que más ha trabajado en este campo y ha presentado trabajos con infliximab con un gran volumen de pacientes. En el 2022, abril, presenta un trabajo con ustekinumab en embarazo y nos dice que el resultado fue similar al de la población general, mostrando entonces efecto beneficioso para que podamos indicar o infliximab o ustekinumab en estos pacientes. Si nuestros pacientes tienen comorbilidades, historias de tromboembolismo, desmielinización, problemas neurológicos, espondiloartropatías, no debemos seleccionar sino aquellas drogas que tienen más seguridad como vedolizumab o ustekinumab. En el caso del fenotipo, por ejemplo, una enfermedad de Crohn perianal, infliximab o ustekinumab son una muy buena indicación. Esta es la pirámide que les menciono del doctor Miguel Regueiro, donde nos dice que los inhibidores, los anti-TNF, tienen un perfil muy parecido a tofacitinib de riesgos de seguridad y que en la punta de la pirámide están ustekinumab y vedolizumab, probablemente vedolizumab con un mejor perfil de seguridad. También nos dice el doctor Regueiro con esta información algo que no debemos olvidar. La cirugía es a veces la mejor opción y definitivamente el momento de la cirugía no se debe perder. En ese momento hay que tomar esa decisión. Por eso es importante que dentro de nuestro equipo multidisciplinario siempre tengamos al coloproctólogo. Vamos a terminar con estos dos algoritmos bastante prácticos que debemos recordar y que estoy seguro hemos aplicado en cualquier momento de ese día a día con nuestros trabajos con enfermedad inflamatoria intestinal. El paciente con colitis ulcerosa y enfermedad grave, con el coloproctólogo ahí al lado, descartamos complicaciones como por ejemplo megacolon tóxico. Vamos a hacer la profilaxis que debemos indicar en todos nuestros pacientes para evitar problemas tromboembólicos. Vamos a diagnosticar o a pensar en la posibilidad de infecciones como citomegalovirus o Clostridium. Indicamos la terapia con esteroides de hidrocortisona 100 miligramos endovenosos cada 8 horas. Si hay mejoría, bueno, vamos a pasar a la vía oral en el momento que esté indicado y luego decidir si nos quedamos con terapia de mantenimiento que pudiera ser inmunomoduladores. Si a los 3 días no hay respuesta, debemos pensar en infliximab o en ciclosporina. Si el paciente mejoró con infliximab, definitivamente la terapia de mantenimiento debe ser con infliximab o plantear alternativas como vedolizumab, ustekinumab o el tofacitinib. Y en enfermedad de Crohn, que sabemos las cosas algunas veces son más complicadas, vamos a destacar estos dos escenarios. El paciente tiene riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad. Es una enfermedad severa. Terapia de primera línea pudiera ser infliximab, como lo dijimos en el análisis de la revisión sistemática. Infliximab o adalimumab son muy buena alternativa. Monoterapia con ustekinumab también pudiera ser una alternativa válida en caso de comorbilidades o contraindicaciones al anti-TNF. Y en el caso del grupo de riesgo de complicaciones relacionadas con el tratamiento, si hay una enfermedad moderada, podemos utilizar como terapia de primera línea la monoterapia con vedolizumab. O, si estamos frente a un paciente con enfermedad severa, terapia de primera línea puede ser perfectamente el ustekinumab. Voy a concluir de la siguiente forma. La intervención temprana con terapias biológicas de primera línea en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn de alto riesgo puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad.
La terapia biológica es efectiva y segura en nuestros pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Debemos seguirlos muy de cerca. Debemos escoger la terapia biológica en base a severidad de la enfermedad, fenotipo específico del paciente y seguridad del fármaco. Vedolizumab y ustekinumab pueden ser usados como terapias de primera línea. Los anti-TNF son más efectivos en enfermedad fistulizante. Si hay comorbilidades, ustekinumab es terapia de primera línea. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hola, doctor. buenas noches. Buenas noches, doctor Beitia. Muchas gracias por su presentación. Y mientras preparan preguntas para usted, nada más recordándole a la audiencia que ya se aproximan nuestros eventos de la asociación, empezando ya en marzo con la invitación a la Regional Sur, la Tesaga Sur, en nuestro bello puerto de Veracruz. Los esperamos por acá, por favor, y así como también recordándoles que se va a llevar a cabo dentro de la Semana Nacional de Gastroenterología en noviembre. Vamos a iniciar con un curso internacional junto con el Harvard, y este va a ser el 15 y 16, y nos vamos a continuar con la Semana Nacional de Gastroenterología del 17 al 21 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y bueno, si tenemos ya por ahí algunas preguntas, vamos a empezar. Sí, aquí ya tenemos una pregunta para el Doctora doctor. Laura, si se gusta conectar también, por favor. Buenas noches, doctor. En el panorama de un paciente que estamos eligiendo la terapia biológica o ajustando dosis, en el caso de que no responda al tratamiento antes de ajustar dosis o antes de progresar o cambio de biológico, ¿qué debemos de descartar o estar pensando si nuestro paciente no está respondiendo? Importante pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Si el paciente no mejora, ¿qué pudiera estar ocurriendo? Esa es una pregunta que con frecuencia nos debemos formular. Y antes de pensar en la pérdida de respuesta de esa terapia biológica, tenemos que revisar muy bien la adherencia al tratamiento. ¿Cuán adherente ha sido ese paciente? Recuerdo que en Guadalajara, en el primer congreso de PANCO, presentamos un trabajo de investigación donde el 47% de nuestros pacientes eran adherentes al tratamiento y el resto no lo eran. Muy a pesar de múltiples actividades educativas que estábamos realizando, por supuesto, lo que nos quedó o nos dejó como reflexión es que tuvimos que intensificar ese programa de educación donde ese equipo multidisciplinario, donde la enfermera ocupa un papel relevante en esa educación del paciente, fuimos mejorando cada vez más hasta que esa adherencia fuera cada vez con mejores resultados. Pensar entonces en esa pérdida de respuesta, hacer lo que sabemos que está indicado, los niveles serológicos, los anticuerpos, decidir si hay necesidad del cambio de la terapia, la optimización del tratamiento, acortar el tiempo del tratamiento, acercar las dosis. Algo importante, pensar en procesos infecciosos, amibiasis, si no está mejorando, están entorpeciendo la situación de nuestro paciente. Citomegalovirus, pensemos en nuestros pacientes con enfermedad refractaria en citomegalovirus, en más de una oportunidad nos ha pasado. Clostridium difficile también es un elemento que viene a entorpecer la situación. La sobreposición, y esto es un trabajo que quiero hacer con todos en Latinoamérica y queremos como PANCO fomentar los trabajos multidisciplinarios y ver si esa sobreposición que se describe en Europa y en Estados Unidos de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión en nuestros países es menor a ese 35-40% que ellos están reportando. Yo creo que son alternativas que debemos pensar cuando nuestro paciente no está experimentando esa mejoría que todos queremos. Tenemos otra pregunta sobre un caso clínico.
paciente femenina de 60 años sin comorbilidades, UCI con pancolitis moderado, tratamiento con azathioprina 2.5 miligramos por kilo, con prednisona 1 miligramo por kilo, mesalazina 4.5 gramos día. Ya fue aprobado su biológico con golimumab, está en seguridad social, se está haciendo reducción de esteroides. La duda de quien realiza la pregunta es, ¿debemos seguir con tiopurina concomitante o debo suspender? O si se suspende, ¿es reducción o en un solo momento? Bueno, el golimumab está entre los fármacos que tienen buena respuesta, aun cuando, como les mostraba en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas recientemente publicadas, no aparece con un buen perfil. Pero lo podemos utilizar porque definitivamente hay reportes de buena eficacia y de buena seguridad. Pudiéramos plantear la monoterapia con el medicamento. El punto de la terapia combinada yo creo que es bastante controversial y si lo vamos a decidir, lo vamos a hacer por un tiempo y luego que nuestro paciente mejore, dejarlo con monoterapia, preferiblemente con el biológico, no con el inmunomodulador, por los efectos adversos que conocemos que aun cuando no son muy frecuentes, se pueden presentar, hay que pensar en ellos y hay que evitarlos. Entonces, de ser posible, tratar de dejar la monoterapia una vez que el paciente haya experimentado esa mejoría, si es que se había decidido utilizar la terapia combinada. Muy bien. Doctor, con su experiencia con los biosimilares, en la eficacia y bioseguridad de estos, ¿también los tienen disponibles allá? ¿Cómo está el panorama? Muy buena pregunta. Realmente, como dicen los consensos, entre ellos el de la ECO, ya está aclarada la duda que durante tanto tiempo nos afectó y nos embargó de la duda que existía con la eficacia y la seguridad de los biosimilares. Les cuento, como estamos en familia, que de una manera anecdótica en Venezuela, por la situación que todos ustedes saben que vivimos desde el punto de vista económico, llegó un momento en el cual no teníamos sino el biosimilar. No fue fácil. Y yo le digo a mis colegas, esta barba no estaba tan blanca cuando no teníamos, cuando llegaron los biosimilares, porque me costó como coordinador del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal sembrar que estos eran productos bastante buenos, con seguridad y eficacia, y en efecto, hoy así todos los integrantes del grupo están convencidos que la terapia biosimilar es igual a la original y que la podemos indicar y usar con toda confianza porque la experiencia que tuvimos en nuestro país y que estamos viendo en muchos países latinoamericanos y en el resto del mundo es bastante buena con los biosimilares. Muy bien. Más adelante, antes de que presentemos esta última pregunta, voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor que viene con una presentación del libro Clínica Mexicana de Gastroenterología en Enfermedad Inflamatoria Intestinal con el doctor Kazuo. Tenemos una última pregunta. Bueno, para la doctora Laura, ¿cuál sería? A ver, es que son muchas preguntas las que nos llegaron, ya nada más vamos a escoger una. ¿Cuál sería la dosis mínima de mesalazina en pacientes que toman azathioprina con pioderma gangrenoso o alguna otra complicación de la colitis ulcerativa con remisión clínica? Bueno, es parecida a una pregunta que hicieron. La terapia de mantenimiento a la remisión con mesalazina es 2 gramos, independientemente de que exista o no una terapia combinada, ya sea mesalazina tópica o un inmunomodulador. Y si el paciente tiene manifestaciones extraintestinales, ya sea reumatológicas o dermatológicas, también habrá que señalar que podríamos ver la forma de analizar si ese paciente podría tener terapia biológica, ¿no? Con un anti-TNF, pero bueno, 2 gramos es la respuesta.
por la biodisponibilidad de la mesalazina. Debe de estar en 2 gramos para que esté biodisponible en colon. Muy bien, pues muchas gracias por sus excelentes pláticas y después podemos darle respuesta ya personalmente a las preguntas que nos enviaron. Si son más de 20 preguntas, entonces para continuar con el plan del día, voy a presentar al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho con la presentación del libro de Clínica Mexicana de Gastroenterología enfocada en enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor tiene la especialidad en gastroenterología, endoscopía y medicina interna, maestría y doctorado en ciencias, postdoctorado en investigación y entrenamiento clínico en enfermedad inflamatoria intestinal, fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de la alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Agradezco a toda la audiencia que se conectó en nuestra primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y además quiero felicitar a las coordinadoras de esta sesión, la doctora Araceli Cruz Palacios y a la doctora Azucena Casanova, por moderar, así como a nuestros ponentes por sus excelentes pláticas, a la doctora Laura Ofelia Olivares y al doctor Guillermo Beitia. La verdad es que pues han mostrado un panorama extenso desde lo convencional al biológico. Y bueno, dentro de los proyectos que tenemos en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, es que en cada sesión vamos a tener un tópico diferente cada mes, y esto a propósito de una serie de libros que se llaman Clínicas Mexicanas de Gastroenterología, y vamos a inaugurar el año con el volumen número 1, enfocado al tópico del día de hoy, que fue enfermedad inflamatoria intestinal, y que bueno, todos ustedes van a tener acceso, sobre todo los que se conectaron en esta sesión, van a tener disponibilidad a este libro que realmente ya está publicado como electrónico. Esta Clínica Mexicana de Gastroenterología consta de 15 capítulos, 299 páginas, tiene su registro ICBN, como ustedes pueden apreciar ahí. La editorial es Alfil y el año de edición es el año en curso. Se invitaron a 22 colaboradores expertos en el área de enfermedad inflamatoria, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí les muestro los capítulos que contiene la clínica. Uno es la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, pues también tocamos la parte de la etiopatogenia de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante porque tenemos que hacer un diagnóstico temprano para que nuestros tratamientos actúen de manera más efectiva en los primeros meses o años del diagnóstico. Como acaban de ver el día de hoy, el tratamiento convencional, pero también se aborda el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que realmente fallan a todo el tratamiento, tanto convencional como biológico, y hay varios capítulos enfocados a la terapia biológica, como vieron en la plática del doctor Beitia, la terapia anti-TNF, la terapia antiintegrinas, enfocada principalmente a vedolizumab, otro capítulo de ustekinumab, y bueno, nuevas terapias que van dirigidas
a bloqueo selectivo de la interleucina 23, en donde también se tocan qué moléculas vienen ya en camino y algunas de ellas pues ya en pronta aprobación por parte de la FDA y la EMEA. Así como también capítulos más allá de la terapia biológica como inhibidores de moléculas pequeñas o moduladores de esfingocinas y otros capítulos enfocados a manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes saben, es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad exclusivamente del aparato digestivo. Aspectos de fertilidad y embarazo que se comentaron en la sesión de preguntas y respuestas, neoplasias en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, así como infecciones oportunistas y algo que es muy importante, la vacunación en nuestros pacientes previo al inicio de algún tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador o terapia biológica o con terapias de moléculas pequeñas. Aquí les muestro colaboradores que, bueno, son de España, de Santiago de Compostela, de México, de aquí del país, pues de Monterrey, de Madrid, España. La doctora Azucena, que coordinó esta sesión, también es autora de esta clínica, que está en Cancún, Quintana Roo. El doctor José Luis de León, de la parte de cirugía. La doctora Abduaris, de República Dominicana. Y bueno, otros colaboradores de España y de la Ciudad de México, como ustedes pueden ver, y el doctor Fernando Gomollón de Zaragoza, en España también, Maeli González de Coahuila, otros colaboradores en Monterrey, Gerardo López de aquí de la Ciudad de México, también Yasmín López de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición, el doctor Ignacio Marín, que seguramente conocen muchos de ustedes de Madrid, España, y otros colaboradores de Zaragoza, España. Como ustedes pueden ver, pues son varios colaboradores. Aquí también está la doctora Laura Ofelia Olivares, que acaba de dar su ponencia de Culiacán, Sinaloa, y algunos colegas de cirugía también, tanto de la Ciudad de México como de Monterrey. Entonces, realmente esperemos que disfruten este libro. Va dirigido principalmente a gastroenterólogos, cirujanos, endoscopistas, internistas, pero también médicos de primer contacto y estudiantes de medicina. Y bueno, agradecer finalmente a todos los autores por su tiempo y dedicación en la escritura de cada uno de los capítulos. Y bueno, también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que pues me ha permitido editar esta serie de libros con el fin de educar a nuestros médicos y que, bueno, tengan las mejores herramientas para un diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad inflamatoria intestinal, con el fin común de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Con esto termino. Esta es la contraportada del libro, y como les comento, cuando se les hará llegar o podrán descargar este libro más adelante a través de la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias por su atención, y paso para el cierre a la doctora Mónica Zavala, que es nuestra secretaria de Relaciones. Hasta luego y que disfruten su noche. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión mensual, y los esperamos que vayan agendando, por favor, para la reunión que tendremos en Veracruz, y más aún que vayan programando estar con nosotros en Cancún en el mes de noviembre.
Los invito a la siguiente sesión mensual que se llevará a cabo el 22 de febrero. Es martes en esta ocasión. Será martes, el 22 de febrero, con el tema de endoscopía gastrointestinal terapéutica. Entonces, es un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros ponentes y a los coordinadores por la participación de tan nutrida información que nos proporcionaron. Muchas gracias y nos vemos el siguiente mes.